Muy buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 24 de noviembre y como todos los días nuestro tema del día de hoy es gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Fíjense que este día estaremos hablando de uno de esos temas que realmente generan mucha discusión, mucha duda, así que para usted que está en casita ponga muchísima atención. Estaremos aprendiendo acerca de la alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Con quién estaremos? Bueno, escuchemos la cápsula, luego les cuento. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. La alergia a la proteína de leche de vaca es una respuesta anormal del sistema inmunitario del cuerpo a los productos que contienen este compuesto termorresistente, que presenta reacción cruzada con la de otros mamíferos. Esta afección es muy común en edades tempranas de la vida, por ser la primera proteína extraña que se introduce en la dieta del lactante. La reacción alérgica se le atribuye especialmente a la leche de vaca, pero la de oveja, cabra y de otros animales también pueden causar esta condición. Los signos y síntomas oscilan entre leves y graves y pueden incluir vómitos, ronchas y problemas digestivos. Esta reacción también puede causar anafilaxia, que puede ser grave y potencialmente peligrosa. El tratamiento primario para este problema es evitar la leche y los productos derivados de ella. Afortunadamente, en la mayoría de los niños, esta alergia desaparece cuando crecen. En caso contrario, es posible que necesiten continuar evitando los productos que puedan contener esta proteína. Para conocer más sobre las complicaciones que genera la intolerancia a la proteína de la leche de vaca, sigue en sintonía de tu programa Salud TV. Este día nuestros invitados aclararán las dudas que puedas tener. Dígame usted si no es interesante y es una de las preocupaciones más grandes que muchas veces tienen los papás de recién nacidos porque empiezan y si le da alergia y si le da intolerancia y si esto y si lo otro y si necesita una leche especial. Sí o no es uno de esos temas que generan mucho estrés. Bueno, estaremos conversando en nuestro enlace vía Skype. Tenemos a la doctora Silvana Ponce, pediatra. ¿Cómo estás, Silvana? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Gracias por la invitación al programa. Para mí, pues, realmente es un gusto estar con ustedes compartiendo este tema muy importante. Y gracias, Silvana, por hacernos siempre estar ahí lista para apoyarnos. Ahí te vemos con tu gorrito bien cuidada, siguiendo las medidas en tu lugar de trabajo. Gracias por aceptar nuestra llamada. Y estaremos acá en el set, pues súper bien acompañada también con la doctora Ivonne Merlos, nuestra gastroenteróloga pediatra, a quien teníamos ya buen rato de no ver. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Bien, gracias. Pues un gusto estar ahora con ustedes para hablar de este importante tema, como tú decías, una preocupación muy grande para los papás. Ivonne, de verdad que me alegra verte. Teníamos, bueno, bastante tiempo, yo creo que desde antes de que comenzara la pandemia, no nos veíamos, nos habíamos nada más comunicado por ahí, pero qué gusto volver a verte. Igualmente. Bueno, así que con las dos señoras que tenemos acá, me estarán acompañando, aprenderemos sobre el tema. Ahora, Ivonne, ya me dijiste tú, me diste la razón, sí es una preocupación muy grande porque los papás, especialmente cuando son primerizos, empiezan con todo este montón de angustia, ¿verdad? Porque si el niño, si no le cae bien mi leche, ¿cuál es la alergia? ¿Cuál es la diferencia entre alergia, entre intolerancia? Hablemos un poquito para comenzar la diferencia entre alergia, intolerancia, proteína y todo lo que se genera con la leche. Sí, hay mucha confusión a veces en cuanto a conceptos y sí es bueno empezar por ahí.
hay una diferencia entre el concepto de alergia y el concepto de intolerancia. La alergia es una reacción inflamatoria que es mediada por un tipo de anticuerpo que se llama IgE. Y la intolerancia es un problema que también puede traer como consecuencia signos inflamatorios, pero no es mediado por este anticuerpo. Puede ser mediado por células, puede ser mediado por otro tipo de anticuerpos, puede ser un problema enzimático. Entonces hay una gran diferencia entre llamarlo alergia y llamarlo intolerancia. Y ya vamos a ver más adelante cuál es la mejor manera de nombrar a esta entidad clínica. Y lo otro que genera confusión también es la lactosa y la proteína. Exacto. Porque hay gente que dice, mi hijo es alérgico a la lactosa. Realmente eso no existe. Porque es intolerante a la lactosa. Porque la lactosa es un azúcar, es el azúcar de todos los lácteos que consumimos, queso, crema, yogur, requesón, esa es la lactosa. Entonces, la intolerancia, como dijimos, no es un problema que esté mediado por ese anticuerpo. Entonces, cuando hablamos de intolerancia a lactosa, es que este bebé, por su misma inmadurez gastrointestinal, no puede digerir estos azúcares que consume, en este caso, la mamá que está dando pecho, y entonces el bebé produce gases, incomodidad, cólico, diarrea, a veces explosiva y muy ácida, pero es un problema enzimático que va a ser transitorio y en la medida el bebé va creciendo se va quitando. No hacemos alergia a los azúcares, hacemos alergia a las proteínas. Muy bien, entonces espérame, hablemos un poquito de los componentes de la leche, porque entonces para que la gente entienda, la leche tiene proteína, tiene su parte proteica, su parte de azúcar. ¿Y qué más trae además? Sí, la leche tiene, el principal carbohidrato de la leche es la lactosa. Hay otros carbohidratos muy importantes como los oligosacáridos, que ahora se ha visto que tienen múltiples funciones, incluso inmunológicas, que la leche humana es abundante en estos oligosacáridos. Entonces esta es la parte de carbohidratos. También existen proteínas, también existen grasas, una gran cantidad de agua, tiene componentes inmunológicos, prebióticos. Realmente la leche humana es como un tejido vivo, tiene múltiples componentes, pero quizás los más abundantes son las proteínas, los carbohidratos, las grasas y el agua. Muy bien, entonces ahí tenemos los componentes de la leche. Silvana, cuéntanos con qué frecuencia y a qué edad es más frecuente que te lleguen contando una mamá que tiene cierto problema con la leche y cómo haces tú para ir sacando cuáles son las molestias, para ir dirigiendo por dónde va la situación. Sí, claro. Bueno, para nosotros es muy frecuente que vengan desde el nacimiento, ya con fórmulas artificiales, hasta las edades de 2 a 4 años. Es bastante frecuente la intolerancia a la proteína de la leche de vaca y realmente para los pediatras es un buen trabajo, tiene que ser un estudio bien exhaustivo, ¿verdad? Una entrevista a los padres, los síntomas que él presenta, la edad de inicio de síntomas, es importante preguntárselo a los papás, tiempo que hay de esos síntomas entre la ingesta de la leche hasta que se presentan, todas las manifestaciones clínicas que el niño presenta, antecedentes personales y familiares, y pues tenemos que hacer una exploración física detallada y también ver qué síntomas al final de mala absorción también tienen, que se reflejan en la ganancia de peso o en el crecimiento también del bebé. Ahí mencionó Silvana otro término en el que viene que también es importante sacar de la confusión si es secundario o si es aparte, la mala absorción. Vaya, lo que pasa es que dentro de las manifestaciones clínicas de un niño con alergia a proteína de leche son bien variables. Primero hay que separar el grupo de niños que están con lactancia materna exclusiva, porque estos niños también pueden presentar alergia a proteína de leche de vaca. Y los niños que son expuestos a una fórmula infantil. ¿Pero cómo? ¿Cómo, Ivonne? Ya me vas a explicar, porque claro, si yo soy un bebé que estoy amamantado única y exclusivamente por la leche de mi mamá, no es la leche de mi mamá la proteína a la que yo le tengo
a la que yo le tengo alergia, sino que a la proteína de leche de vaca. Quiere decir que mi mamá está consumiendo lácteos. Correcto. Ah, muy bien, ya volvemos. Vamos a una pausa y luego volvemos a hablar de este tema tan interesante. Estás viendo Salud TV. Bueno, y luego de ver ese avance de TN21, continuamos con nuestro programa. Este día estamos hablando de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Fíjese usted qué interesante, porque todos hemos crecido, bueno, por lo menos mi generación, nosotros crecimos tomando lechita, ¿cierto, Ivonne? Sí. Estamos aquí con Ivonne Merlos, gastroenteróloga pediatra, y con Silvana Ponce, pediatra, que nos acompaña vía Skype. Hablábamos antes de regresar, que le digo yo, ¿y qué pasa? Sí, porque si nosotros crecimos, Silvana, tú y yo crecimos tomando leche, ¿verdad? ¿Y por qué ahora cada vez es más frecuente esta situación, gente desarrollando alergia? Sí, esto es multifactorial, ¿verdad? Realmente en cuanto al cuadro de alergia a proteína de leche de vaca hay un componente genético bien importante. También hay otros factores de riesgo, hay nacimientos de niños con bajo peso, niños prematuros que tienen más inmadurez gastrointestinal y por lo tanto su intestino es anormalmente más permeable a ciertas proteínas extrañas y lo primero que come el bebé es leche. También tiene mucho que ver el tema de la microbiota intestinal. Sería interesante un día hacer un programa y hablar solo de microbiota intestinal, sus funciones, su importancia, realmente el tipo de alimentación que tenemos, la contaminación ambiental, el abuso de antibióticos. Son múltiples factores. Los factores que han hecho que ahora cada vez que funcionemos diferente, La microbiota intestinal es un conjunto de bacterias que viven en nuestro tracto gastrointestinal. Tenemos más de 100 trillones de bacterias ahí. Tenemos 10 veces más bacterias en el colon que células en el cuerpo. O sea, somos bacterias y estas bacterias tienen múltiples funciones, funcionan como un órgano aparte. Entonces, en cuanto al origen de alergia a proteína de leche de vaca, está bien demostrado que hay lo que llamamos disbiosis, que es una alteración de la microbiota intestinal y eso lo heredamos de la madre. Nuestra primera colonización bacteriana ocurre intraútero, dependiendo del estado de salud de la mamá, la alimentación, exposición a medicamentos, estado nutricional, luego el tipo de parto. No me dejarás mentir, Elisa, que ahora hay mucho parto por cesárea, tenemos menos cantidad de partos naturales y esa es una colonización súper importante para el bebé. Fíjate que lo interesante, hace poco precisamente, bueno, antes de continuar, ahí están los números en pantalla. Fíjese bien, para usted que está en casa, si quiere hacer alguna pregunta a nuestra especialista que tenemos acá o a Silvana, ahí están los números 2283-2157, nuestro número acá en el set. En Facebook Salud TV usted puede ver el programa y puede también interactuar. Y nuestro WhatsApp 7859-7318. Fíjate que hace poco alguien me mandaba el artículo que ya lo hemos mencionado anteriormente, que es en aras de mantener esta microbiota en los niños que nacen por cesárea. Se está tratando de hacer una untada literalmente de una compresa con secreciones vaginales de la madre, de untar al niño al nacer, el niño nacido por cesárea, claro, para tratar de conservar eso. Imagínate sí, qué importante es lo que estás hablando, que se está tratando de ver la forma de cómo salvamos, ¿verdad? Sí, esa microbiota que se adquiere o se mejora a través del parto vía vaginal por el contacto con las secreciones de la mamá. Así es, y lo que pasa es que las bacterias de la vagina son a predominio de bifidobacterias y lactobacillus. Entonces, esto es una de las colonizaciones más importantes que recibe el bebé al momento del nacimiento. Y la otra colonización importante es el tipo de alimentación inicial. Si este bebé recibe lactancia materna exclusiva o este niño por alguna condición clínica tiene que recibir una fórmula infantil. Entonces, los factores de riesgo para alergia a proteína de leche de vaca, englobándolos, son pacientes que tienen carga alérgica familiar, madres o padres con atopia, rinitis alérgica, asma bronquial, dermatitis atópica, hermanitos de este bebé que tengan estos cuadros también. Esto genera un factor de riesgo importante. Segundo factor de riesgo,
niños con inmadurez gastrointestinal, niños que han tenido partos prematuros, bajo peso al nacer, que hayan tenido cuadros de enterocolitis, ¿verdad? Que es un daño intestinal importante. Y también niños que no reciben lactancia materna exclusiva. Entonces, esa combinación es terrible cuando hay una carga genética de alergia. ¿Por qué? Si uno de mis padres tiene carga alérgica, ese bebé tiene del 20 al 30% de riesgo de detonar alergia a proteína de leche de vaca. Si ninguno de los papás tiene carga alérgica, hay cierto porcentaje, un 15% de que mi bebé pueda padecer alergia a proteína de leche de vaca. Si son los dos, el riesgo aumenta hasta el 60 al 80%. Entonces, cuando tenemos estas características alrededor del nacimiento del bebé, ojo, mi hijo puede detonar alergia a proteína de leche de vaca si yo no lo alimento con lactancia materna exclusiva. Vaya, eso es importantísimo. A ver, Silvana, hablemos un poquito, por favor, ¿cuáles son la mayoría de síntomas o de molestias que te genera una mamá en la consulta que te dice esto es lo que el niño está presentando? Bueno, es muy frecuente que los niños tengan manifestaciones cutáneas o mucosas, lo más frecuente que vengan con urticaria, ¿verdad? Muchas veces vienen con partes del cuerpo inflamada, puede ser la boquita, partes de la cara, párpados. Los varoncitos muchas veces vienen con los testículos inflamados. Bueno, es inflamación en varias partes del cuerpo, ¿verdad? También alergias, de repente eso están combinados, alergias a otros alimentos. Y de repente también los niños vienen quejándose, bueno, las mamás vienen quejándose con muchos cólicos, muchos gases. Las heces también se quejan que tienen heces con mal olor, presenta mucho moco o sangre, también las heces del bebé, ¿verdad? Y pues la diarrea es bien frecuente también en estos niños. Esas son las sintomatologías más frecuentes. ¿Más cólicos? ¿Se quejan de más cólicos estos niños? Sí, lo que pasa es que la alergia a proteína de leche de vaca, por ser una reacción alérgica, tiene manifestaciones sistémicas. Entonces vamos a tener manifestaciones gastrointestinales, respiratorias y cutáneas, como mencionaba Silvana. Ahora, las primeras manifestaciones de un niño son gastrointestinales, porque el primer sitio donde él entra en contacto con esta proteína extraña es el tracto gastrointestinal. Entonces, típicamente es un niño que nace sin ningún problema, come, duerme y hace, pero entre la primera y segunda semana de vida que empieza a inflamarse. Entonces empieza a tener mucho reflujo, empieza a tener mucha acidez, mucho hipo, distensión, es un niño molesto, inquieto, empieza a dormir mal, es irritable, come por pausas, empieza a ser, puede ser los dos extremos. Lo más frecuente es que hayan evacuaciones disminuidas, inconsistencia, que haya diarrea con ligón de moco, porque el moco traduce inflamación, o pueden haber estrías sanguinolentas, o el otro extremo, que se constipe y haga estreñimiento. No es lo frecuente, pero puede ocurrir. Después de estas son las manifestaciones que más alertan a los papás. Te voy a preguntar algo, porque tal vez en casa, ¿cómo hacemos para ver la manifestación de reflujo en un niño? ¿Es la regurgitación? El niño empieza a hacer cara de agrura, de asco, puede haber lo que nosotros llamamos rumiación, que el niño hace carita como que algo se le regresa, y después se saborea y como que se traga otra vez lo que venía a vomitar. Puede haber también regurgitación, que es cuando el niño escurre la lechita. Pueden haber vómitos, un hipo intenso, un hipo muy frecuente, que es un dato de acidez. Entonces así podemos determinar que el niño puede tener un cuadro de reflujo. Ahora, clínicamente nosotros tenemos que analizar si es un niño solo con un reflujo o con alergia a proteína de leche de vaca. Generalmente el niño con alergia a proteína de leche de vaca tiene reflujo, o sea, pero no todo niño con reflujo tiene alergia, correcto. Muy correcto. Interesante. Entonces, ahora, luego también pueden venir las manifestaciones cutáneas, que ya las mencionaba Silvana, y pueden haber también manifestaciones respiratorias. Los papis dicen que el niño pasa con mucha congestión, le escuchan mucha flemita, pero típicamente las manifestaciones empiezan entre la primera y segunda semana de vida. Entonces, generalmente los papás consultan rápido porque el niño se ve mal, el niño se ve molesto. Estas son como las manifestaciones clásicas. Pueden haber otro tipo de manifestaciones. Pueden haber reacciones inmediatas, alergia, por ejemplo, la anafilaxia, que es peligrosa,
peligrosa. Es la que menciona, que comienza con una urticaria. Como Así es, que esa es una reacción rápida, ¿verdad? En las primeras horas puede haber también una reacción perioral, pero no es la manifestación más común. ¿Por qué? Porque la alergia a leche de vaca puede ser mediada por IgE o no mediada por ese anticuerpo. Y el 85% de los casos no son mediadas por IgE. Entonces no vamos a tener reacciones inmediatas, no son las más frecuentes. Las más frecuentes son reacciones mediadas por otros mecanismos. Entonces son niños que hacen proctocolitis por alergia. Por eso es que las manifestaciones gastrointestinales son bien cruciales, porque son casi siempre las primeras. Y por eso es que cuando los papás llegan a la consulta y nos dicen, ¿y qué prueba le tengo que hacer para saber si es alergia? Si solo del 10 al 15% son mediadas por IgE, el diagnóstico es clínico. No hay una prueba que me diga este niño tiene alergia o no tiene alergia en los primeros meses de vida, ¿verdad? Entonces el diagnóstico es clínico. Hay que englobar toda la sintomatología, jugar con antecedentes. La historia clínica es bien importante. Y no tenemos que ver como enemiga a la lactancia materna, ¿verdad? La leche humana es lo mejor para el bebé. Y el hecho que un niño haga alergia, manifestaciones de alergia a leche de vaca, no quiere decir que la leche de su mamá le está haciendo daño. Ojo, no es correcto suspender de entrada la leche de la mamá a un niño con manifestaciones de alergia. No es la leche de su mamá, es lo que su mamá come lo que está causando el problema. Siempre lo mejor para el bebé es la leche de su mamá. La evolución clínica de un niño con alergia siempre va a ser mejor si recibe leche humana, porque la leche humana va a mejorar su microbiota, va a mejorar su inmunidad, va a mejorar la tolerancia a futuro a estas proteínas extrañas, porque es una alergia que se resuelve, no es una alergia que va a durar toda la vida. Ok, pero yo quiero preguntar, no va a durar toda la vida, va a resolver, primero Dios, ¿verdad? Pero siempre se va a presentar tan temprano como en la primera o segunda semana de vida, o puede un niño pasar más tiempo aparentemente sanos tomando leche y de repente a los 1 o 2 años presentar una alergia a una alergia a la proteína. Es sumamente raro que no presente manifestaciones en el primer año de vida. O sea, es un cuadro clínico que en el primer mes de vida va a presentar características clínicas de inflamación. O sea, es difícil. Casi siempre manifestaciones tardías son niños alimentados con lactancia exclusiva, que a la mamá le ponen una dieta muy restrictiva, pero por cuestiones culturales, entonces no se expone a leche de vaca, pero cuando la mamá ya empieza a comer otras cosas, el niño empieza a tener manifestaciones, pero las manifestaciones clínicas... La mamá se cuidó al principio y después ya no. Así es, porque cerca del primero o de los 2 años de edad, la mayoría de niños ya han desarrollado tolerancia. No es típico que a esa edad empiecen los síntomas, a esa edad se va quitando ya el cuadro. Por lo tanto, ya vamos a hablar de cuáles serían los diagnósticos diferenciales a esas edades. Pero bueno, es martes y usted que está en casa y tiene sus niños ahí en casita, quiere mantenerlos entretenidos, pero en una forma divertida y que además aprendan, no se pierda entonces el taller de mamá. Vanessa Chicas nos enseña. Vamos. Hola amigos de Salud TV, bienvenidos a una edición más del Taller de Mamá. Les saluda Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. En esta oportunidad haremos decoraciones para nuestro árbol de Navidad. Los materiales que vamos a utilizar para las decoraciones son pincel, pinturas de colores, paletas de madera, tijera, ojitos móviles, plumón y silicón líquido, así que manos a la obra. Para iniciar nuestra actividad vamos a pegar nuestros palitos de madera en forma de un cuadrado. De nuestros palitos de madera lo vamos a pegar de manera diagonal, de esta manera. Luego de eso vamos a pintar con nuestras pinturitas negras la parte de arriba
para hacer nuestro sombrero y abajo de color blanco. Tengamos seco nuestra base, vamos a continuar decorándola. Vamos a ponerle los ojos, la boca y la nariz. Hemos llegado al final de esta actividad. Si se fijan, pueden hacer diferentes diseños siempre con paletitas de madera. Los espero en la próxima edición de El Taller de Mamá. Síguete protegiendo del coronavirus. Cuando salgas, no te toques el rostro, especialmente los ojos, la nariz y la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete con un pañuelo desechable o la parte interior del codo. Si no te encuentras bien, lo mejor es quedarse en casa. Si tienes algún síntoma asociado a esta enfermedad, puedes contactar al Dr. Manuel López Ramos al teléfono 2263-4906 y al 7851-7688 o búscalo en Facebook como neumólogo Dr. Manuel López Ramos. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos hablando de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Esto es algo que le sucede a los niños alrededor de la primera, segunda semana de vida. Y es bien importante porque da mucha sintomatología sistémica, como dicen nuestras invitadas, es decir, en todo el cuerpo. Pero lo más importante es que se puede curar siempre y cuando los papás consulten tempranamente y sigan las indicaciones de su médico. Eso es bien importante. Bueno, estamos también con Silvana Ponce, que nos está acompañando ahí vía Skype. Silvana, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo primero que tú haces? Media vez tienes esa sospecha. Lo primero que no hay que hacer es suspender la lactancia, como dijo Ivonne, ¿cierto? Sí, claro, la lactancia materna se continúa. Pero nosotros lo primero que hacemos pues es suspensión de la fórmula infantil que le está ocasionando probablemente esa alergia y pues inmediatamente pensamos en referir a un gastroenterólogo pediatra, ¿verdad? En este caso, así como la doctora Mer, ya le he mandado varios yo así con sospecha de intolerancia a la proteína de la leche de vaca, ¿verdad? Entonces prácticamente eso es lo que hacemos nosotros acá, pues como dijo la doctora, no tenemos pruebas que nos digan sí, esta es una alergia a la proteína de leche de vaca, ¿verdad? Aquí todo el diagnóstico es clínico y pues realmente lo que ya tenemos ese deber de identificar rápidamente cuándo podría ser una intolerancia a la proteína de leche de vaca, porque hay varios diagnósticos diferenciales, pueden haber reacciones adversas a la leche, puede haber intolerancias a las lactosas, ¿verdad? Entonces tenemos también que sospechar eso y pues referirlo a nuestro gastroenterólogo pediatra. Entonces quizás la primera línea de acción, y eso que quede claro para todos nuestros colegas pediatras, la primera línea deberá ser no suspender la leche materna, o sea, esa es como que la primera. Y la segunda, mandar a la mamá a suspender lácteos. Sí, ahora, como no es una intolerancia a la lactosa, no tengo que suspender solo lácteos. Hay un montón de productos en la dieta que pueden contener proteína de leche de vaca que no son leche y queso. Hay muchas galletas que llevan suero de leche, mantequilla. Hay algunos productos industrializados que
tienen empacado al vacío y ocupan caseinato como aglutinante, entonces el caseinato también es proteína de leche de vaca, entonces sí es bien importante que la orientación dietética sea guiada por un especialista, porque no es lo mismo la dieta para la mamá de un bebé con intolerancia a la lactosa, donde yo solo voy a quitar leche y derivados, que una dieta para una mamá con un bebé de alergia a la proteína de leche de vaca. Hay una serie de alimentos que hay que quitar. Las cocoas van contaminadas con proteína de leche de vaca, los consomés, algunas sopas industrializadas. Imagínate, estamos hablando de cosas que vienen en sobre que no tienen nada que ver con leche, que uno diría, y entonces correcto. ¿de dónde? Algunos tipos de pan dulce, también hay otros pan como el pan de barra, que también lleva leche. Entonces, la dieta de estas mamis es un poco más restrictiva, sin embargo, no es imposible hacerla. Yo siempre he sostenido que este tipo de dieta solo una mamá la puede lograr hacer. Es una dieta bastante sacrificada, pero que al final vale la pena, porque cuando la mamá empieza a ver que el sacrificio que está haciendo en restringirse con algunos alimentos hace que su bebé empiece a dormir mejor, que llore menos, tenga menos dolor, pasa menos incómodo, eso retroalimenta a esa mamá a continuar con las restricciones de alimentación. Ahora, si es una mamita que por alguna condición no puede tener lactancia materna exclusiva y hay a pura fuerza que ocupar una fórmula infantil, no es cualquier fórmula tampoco. Hay diferentes tipos de fórmulas. Hay fórmulas para intolerancia a la lactosa, que lo único que no tienen es lactosa. O sea, el azúcar de la leche no lo contienen estas fórmulas. Pero las fórmulas para alergia a proteína de leche de vaca se llaman fórmulas extensamente hidrolizadas. ¿Y eso en español qué significa? Significa que de forma industrial la proteína, que es grande, tiene un montón de enlaces por métodos de ultrafiltración, como un microcolador, enzimáticos y de calor, rompen estos enlaces peptídicos, entonces ya viene esa proteína rota o predigerida. Entonces, cuando la consume el bebé, ya no detona inflamación, ¿verdad? Por eso es que es importante que el tipo de fórmula también vaya guiado por especialistas, porque sabemos cuál es el tipo de fórmula que vamos a utilizar en cada caso. Incluso estas leches extensamente hidrolizadas tienen aproximadamente el 95% de la proteína rota, no el 100%. Y entonces hay niños que a ese 5% todavía reaccionan y se inflaman. Entonces hay otros tipos de fórmulas que son fórmulas elementales, que son hechas ya de aminoácidos, que ya esté 100% hidrolizado. Esa leche generalmente no falla. Pero entre más hidrolizada es esta leche, es más costosa y es más difícil sostenerla. Por eso es que lactancia materna, el punto primordial es fomentar que esta mamá dé lactancia materna exclusiva. Perfectamente un niño con alergia se puede manejar con la leche de su mamá, no necesita una fórmula, no necesita gastar un montón de dinero en fórmulas especializadas, sino que es tratar que esta mamá esté totalmente convencida que lo mejor para su bebé es ella y es la leche que ella tiene. Muy bien. Bueno, Silvana, danos tu mensaje final para la población. Muchísimas gracias que nos has acompañado este día. Sí, como no, con gusto. Pues bueno, hacerle llamado a la población y los papás para que estén pendientes ante toda esta sintomatología, que no automediquen, que lo que tienen que hacer es consultar primero, tienen que consultar a su pediatra para que tengan una evaluación adecuada, y luego el pediatra determina también ya referirlo al gastroenterólogo. Es muy importante consultar a tiempo. Muy bien. Gracias, Silvanita, por habernos acompañado. Esperamos tenerte pronto también por aquí de nuevo, ¿ok? Cuídate mucho. Nosotros nos quedamos con Ivonne, nos vamos a una pausa y continuamos hablando de este tema que tiene demasiada tela que cortar, como bien decimos. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Hoy en Food Style te vamos a brindar datos interesantes en relación a este tema. En primer lugar,
se debe considerar que la lactancia es fundamental, ya que disminuye la probabilidad de que un bebé sea sensible a desarrollar posibles alergias alimenticias, incluida la proteína de la leche de vaca. Si sospechas que tu bebé es alérgico a algo que estás comiendo, prueba a eliminar estos alimentos de tu dieta uno a la vez y observa si la salud de tu bebé mejora. Aunque ten paciencia, podría demorar hasta 10 días en salir de su sistema. Teniendo en cuenta que cada organismo es diferente, la restricción de alimentos debe recibir una valoración médica apropiada, con el fin de evitar deficiencias nutricionales tanto en la madre como en el bebé. Fíjese qué interesante, hablábamos con Ivonne que justamente lo que necesita un papá y una mamá con un bebé con una alergia a la proteína, a la leche de vaca, es paciencia, porque media vez se le quita a la mamá los lácteos y todos aquellos alimentos que tienen proteína a la leche, como bien mencionaba Ivonne, pues hay que esperar ¿cuánto tiempo para esperar resultados? Sí, lo que pasa es que el tracto gastrointestinal no se desinflama tan rápido como quisiéramos. Puede tardar en promedio de 7 a 10 días. Entonces yo empiezo a hacer la dieta y mi bebé probablemente toda esa semana va a pasar todavía durmiendo mal, todavía va a estar haciendo pupú con moco, va a estar con mucha acidez, con mucho reflujo, y eso no significa que no van por buen camino. Entonces es bien importante dar un seguimiento cercano y ser como un buen apoyo a estos papás, porque no es fácil ser papás de un niño con alergia a leche de vaca. Son papás que viven desvelados. Es bien difícil porque es un niño que duerme mal, causa mucha frustración de repente a los papás porque el niño está llora y llora y llora y el cólico no se quita y los papás hacen de todo y no lo pueden ayudar. Entonces es bien importante que esta familia se sienta apoyada por el pediatra de cabecera o por el especialista que esté manejando el cuadro de alergia, porque no es fácil, y para que estemos disponibles para aclarar todas las dudas que vayan surgiendo en el camino, porque a veces como es una dieta difícil de hacer, de repente hay pecaditos, y yo me he encontrado que de repente a veces un niño ya lo logramos estabilizar y resulta que al mes la mami me llama por teléfono y me dice: fíjese, doctora, que otra vez está llorando, el pupú lo empezó a hacer feo otra vez, sacó sangre, no sé qué pasa. Entonces cuando empiezo a revisar y les digo yo, sí, de verdad mi papel no es regañar a las mamás, sino que simplemente hacerles ver que ese poquito que dicen, aunque sea una galletita me voy a comer, o un bocadito le voy a dar a este 3 leches o a este cheesecake, ese poquito que comen le va a detonar otra vez una gran cascada inflamatoria y el niño va a volver a ponerse mal. No es una dieta para siempre. Los niños con alergia a leche de vaca, gracias a Dios, es una de las pocas alergias alimentarias que se superan, ¿verdad? Hay alergias que no se superan. Si usted es alérgico al camarón, se murió alérgico al camarón, pero la alergia a leche de vaca se supera. Cerca del año de edad, el 85% de niños, por la misma madurez intestinal que van adquiriendo, desarrollan tolerancia, y ya podemos hacer reto con proteína de leche de vaca, siempre guiado por un profesional, ya sea en gastroenterología pediátrica o en alergias, ¿verdad? Siempre debe ir guiado, pero no tenemos que prolongar las restricciones alimenticias sin una guía profesional, porque si no vamos a etiquetar a este niño que es alérgico a la proteína de leche de vaca y nunca llegó a los 6 años y el pobre nunca se comió una pupusa, nunca comió un helado, un yogur, cuando ya sabemos que el 85% de niños va a desarrollar tolerancia cerca del año de edad y le va a ir mejor al que fue con lactancia materna que al que tomó una fórmula hidrolizada. Pero si no desarrolló tolerancia al año, nos podemos esperar a los 2 o a los 3 años, pero cerca de los 3 años de edad, el 100% de niños ya ha detonado tolerancia. Entonces no está justificado que si no tiene una evaluación por un especialista previo,
mantengamos dietas restrictivas en los niños. Los niños Aparte deben que no va a mejorar, Ivonne, no va a mejorar porque la es. proteína en la leche de vaca está presente, como tú bien dijiste, en otros alimentos. Un montón de cosas que usted ni siquiera sabe. Entonces pasa que son niños que les están dando de estas bebidas vegetales que no se pueden llamar leches porque no son leches, que la leche de coco, la leche de almendras, la leche no sé, de arroz, no sé qué. Esas son bebidas vegetales que tienen cero aporte nutricional para un niño, son un placebo, no son bebidas diseñadas para niños pequeños. Pero de repente les pregunto, y el niño ya consume pan de caja, ya consume galletas, ya ha consumido otros alimentos que llevan proteína de leche de vaca. Entonces le digo a la mamá, si fuera alérgico, no pudiera tolerar estos otros alimentos. Entonces empecemos a aperturar esta alimentación. Porque, a mí me toca quitar estas restricciones en los niños grandes porque pensamos que esto es para toda la vida y esto se va a solucionar, pero deben llevar una guía. Y también me toca de repente quitar fórmulas extensamente hidrolizadas porque hay un sobrediagnóstico. No todo niño que se distiende y tiene diarrea tiene alergia, no todo niño con reflujo tiene alergia, no todo niño con cólico tiene alergia. Son manifestaciones que traducen inmadurez gastrointestinal. La mayoría de niños tienen estas manifestaciones. Pero entonces, Ivonne, lo que sí tenés que aclarar es que si una familia no le da seguimiento, no sigue indicaciones, cuando intenten ponerle la leche de vaca, lo que sí va a generar es una intolerancia a la lactosa. Correcto, correcto, ¿verdad? Porque si yo no lo expuse tempranamente a lactosa, y hay que tratar de no satanizarla, porque la lactosa es el principal carbohidrato de la leche humana, y esto es porque tiene sus funciones, no por algo es la más abundante. Tiene un efecto que llamamos bifidogénico, que eso significa que ayuda al crecimiento de las bacterias buenas del intestino, ayuda a la absorción de hierro, a la absorción de zinc, entonces la lactosa no es mala. Entonces no tenemos que hacer estas dietas tan restrictivas, como esto, la lactosa es una cuestión enzimática. Exacto. Si yo no lo expuse a lactosa el primer año y vengo yo y después le quiero dar leche, por supuesto que este niño va a producir gases y le va a dar diarrea, y eso no es una alergia, es un problema de tolerancia intestinal que también tiene solución. No es lo mismo la intolerancia a la lactosa que usted tiene después de los 25 años que a la que tiene un niño. La de los niños son transitorias, no los etiquetemos. Pero tiene que consultar y ser guiado por un especialista. Tenemos que tener un seguimiento para que esto tenga un buen resultado. Les comento que cuando estábamos por ir a corte, pues se sintió un pequeño temblor, un movimiento telúrico del cual ya tenemos datos. Guarde la calma. Recuerde, ahí tenemos datos preliminares. El Ministerio de Medio Ambiente nos dice sismo magnitud 5.2 frente a la costa de Usulután. Esos son los datos. Recuerde, por favor, vivimos en un país que está expuesto todo el tiempo a tener movimientos telúricos, así que guardemos la calma y estemos pendientes. Vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Dígame si no ha sido muy interesante cómo hemos ido aprendiendo conceptos y algunos términos que realmente nos confunden mucho. Intolerancia no es lo mismo que alergia, intolerancia a la lactosa jamás es lo mismo que alergia a la proteína, a la leche de vaca, y por lo tanto suspender lácteos únicamente no es la solución para un niño con alergia a la proteína de la leche de la vaca, pero sí puede ser una cosa, puede seguir a la otra si no le damos seguimiento. Así que Ivonne, es muy interesante lo que nos estás mencionando. ¿Cómo hacemos? O sea, la buena noticia es que si usted que está en casa puso atención, esto se cura, es transitorio, pero tiene que tener mucha paciencia, mucha disciplina, ¿sí? Y sobre todo, no despegarse de su especialista. Sí, realmente es un cuadro que no se puede manejar no lo puede manejar una sola persona. Como tiene múltiples manifestaciones, el manejo generalmente es en equipo. Creo yo que entre más especialidades estén como relacionadas o concatenadas, el beneficiado siempre es el paciente.
Generalmente estos niños se manejan en conjunto con el alergólogo pediatra, porque al principio quizás nosotros los gastroenterólogos son los que nos enfrentamos más a este cuadro porque las manifestaciones iniciales generalmente son gastrointestinales, pero pueden haber manifestaciones en piel, manifestaciones respiratorias. Cuando ya el niño está cerca del año de edad, nosotros nos apoyamos del alergólogo pediatra para hacer algunos exámenes y que el reto sea guiado en equipo, ¿verdad? La decisión... Pero ¿quién tiene que llevar aquí la batuta? Porque a mí lo que no me gusta es cuando partimos a un niño en sistemas, porque lo partimos en piel, dermatólogo pediatra, en el estómago, gastroenterólogo, el alergólogo pediatra. O sea, yo necesito que alguien lleve la batuta. La batuta siempre es del pediatra de cabecera. Mira, nosotros los subespecialistas somos apoyo para el pediatra. Siempre el pediatra, que es el que le lleva sus controles de niño sano, que le ve su peso, sus vacunas, es el que debería de... coordinar este equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces, la referencia oportuna al gastroenterólogo y al alergólogo la tiene que hacer su pediatra de cabecera. Si usted sospecha... Un nutricionista infantil es vital también para que le ayude a ver todo lo que no puede. Incluso también los nutricionistas que ven las alergias alimentarias son de mucho apoyo para las mamás que están con lactancia materna exclusiva y van a hacer estas dietas restrictivas. También nos podemos apoyar de las nutricionistas para que estas mamás lleven dentro de esta restricción una dieta lo más balanceada que se pueda para que la calidad de leche sea mejor para el bebé. Muy bien. Bueno, ¿cuál sería tu mensaje final, Ivonne? Bien, mi mensaje final es, si usted como familia tiene factores de riesgo para alergia, si usted o su esposo o su esposa tienen alergias respiratorias en piel, si han tenido hijos con alergia a proteína de leche de vaca y este bebé no nace por parto natural, es un bebé que nace prematuro, con bajo peso y no está alimentado con lactancia materna exclusiva, téngalo por seguro que tiene un alto porcentaje de riesgo de detonar alergia a leche de vaca. Si empieza a tener cualquiera de las manifestaciones clínicas que mencionamos en el programa, consulte de forma oportuna al pediatra y pida referencia con el alergólogo o el gastroenterólogo pediatra para recibir una mejor orientación y determinar si estamos o no ante una alergia a leche de vaca para que tenga un seguimiento oportuno y tenga una evolución satisfactoria. Muy bien. Muchísimas gracias, Ivonne, por habernos acompañado y por haber aquí iluminado con todos tus conocimientos y haber ahí sacado todas las dudas a la gente que está en casa. Gracias de verdad por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Los dejo en buena compañía con Brenda Vázquez, esa edición de Mediodía TN21. El día de mañana hablaremos de la migraña y cómo controlarla. Por hoy, disfrute su martes. Que Dios los bendiga. Con la finalidad que pueda reducir la exposición a las alergias provocadas por la ingesta de la proteína de la leche de vaca, te brindamos algunos consejos muy útiles que puedes poner en práctica. Elimina los alimentos lácteos. No solo debes evitar la leche, sino otros derivados de esta como yogur, quesos, cuajadas, helados y margarinas que no sean exclusivamente vegetales. Presta atención a los síntomas. Por lo general, las reacciones alérgicas se presentan inmediatamente después de la ingesta de leche. Algunos de estos síntomas oscilan entre leves y graves e incluyen vómitos, ronchas y problemas digestivos. Visita a tu médico. Si tú o tu hijo presentan síntomas de alergia a la leche poco después de haberla consumido, de ser posible, consulta con un especialista durante la reacción para ayudarlo a hacer un diagnóstico para recibir el mejor tratamiento.